Bueno, y continuamos esta noche, os lo anunciábamos hace un ratito, está con nosotros la concejal de personal del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitarme otra vez. Para hablar de diferentes conceptos que tenéis sobre la mesa en materia de personal, muchas negociaciones, muchos asuntos sobre los que vais a trabajar y incidir en los próximos meses. Hablábamos hace ya unas semanas, hace unos meses precisamente de algunos de las mejoras que se querían incluir en algunas de esas negociaciones. ¿En qué momento nos encontramos de cara a ese acuerdo y a ese convenio de los funcionarios, de los trabajadores del Ayuntamiento? Porque las negociaciones comienzan en breve, ¿no? Bueno, realmente la negociación es constante, ¿no? Porque constantemente nos estamos reuniendo tanto con los representantes de los funcionarios como con los representantes de los laborales para tratar diversas cuestiones que les afectan ya unos a otros. Entonces, la verdad que la negociación es muy fluida, muy continuada. Lo que ocurre que sí que es cierto que en el 2015, como consecuencia de alguna negociación puntual que tuvimos que hacer, que era la devolución de parte de la paga extraordinaria que se había detraído en el 2012 y también de cómo se devolvían días de asuntos propios a los empleados municipales, pues acordamos una serie de materias adicionales que eran de interés de las organizaciones sindicales y este es el momento pues de poco a poco ir poniendo en marcha todas ellas. Dentro de estas estaba precisamente la modificación del acuerdo que afecta a los funcionarios y del convenio colectivo que afecta a los laborales, en la idea, en este último caso, de tener un único convenio colectivo para todos los laborales del Ayuntamiento de Burgos, porque hasta ahora hay distintos convenios colectivos en función de que sean organismos autónomos o la Sociedad de Aguas y demás. Entonces, bueno, es un proceso que vamos a iniciar de forma inmediata, lo que pasa que también es cierto que tenemos por delante otros aspectos muy relevantes también y que tienen que ser objeto de negociación, con lo cual podríamos decir que se nos acumulan los aspectos que tenemos que negociar. Y uno de ellos, por ejemplo, es la oferta pública de empleo del ejercicio 2016. Tenemos que iniciar esa negociación y otra también que va vinculada con ella, o por lo menos que debiera de tratarse de forma paralela, es la modificación de la relación de puestos de trabajo. Uno de los aspectos en los que yo creo que estamos de acuerdo en el Ayuntamiento, grupos políticos y también empleados municipales es que el Ayuntamiento necesita adaptar su organización a los tiempos actuales. Lógicamente, las administraciones van evolucionando, evolucionan sus competencias, sus funciones. Habéis visto que como consecuencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad en el ámbito local, pues en el futuro va a dejar las entidades locales, los ayuntamientos van a dejar tener competencias que venían prestando hasta ahora y bueno, y lógicamente pues la plantilla municipal tiene que adaptarse a estas modificaciones y por tanto también tendremos que negociar la modificación de la relación de puestos de trabajo, con lo cual muchos aspectos y muchos temas por delante y todos ellos de interés. Bueno, muchísimos temas, me imagino que nada sencillos, cada uno de ellos. Carolina, si hablamos por ejemplo del convenio con los funcionarios, ¿qué se necesita modificar o hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos en este sentido, teniendo ya claro el trabajo que se ha realizado durante los últimos meses y que parte precisamente en ese momento como un punto de unión, ¿no?, en esas negociaciones? Bueno, realmente tenemos un convenio y un acuerdo que ya tiene años, ¿no?, que tiene más de una década y bueno, hasta ahora tampoco ha habido mucho interés por parte de la representación sindical en que se modificara, en la idea que entendían que los que están vigentes en la actualidad, bueno, pues recogen una serie de derechos o de planteamientos que, bueno, pues que hasta ahora les venían beneficiando o por lo menos que seguían compartiendo. Pero sí que es cierto que es el momento de adaptarlo a la nueva legislación, a las modificaciones que ha habido, aspectos puntuales que lógicamente pues ya pues entran en contradicción con la normativa vigente y que nos obligan a convocar a las comisiones paritarias para hacer interpretaciones de ese convenio o de ese acuerdo y entonces pues parece el momento más adecuado para sobre todo actualizar, abordar aspectos que ya no son conformes a la legislación vigente y luego pues poner encima de la mesa
todos los aspectos, tanto por la parte empresarial como por la parte sindical, que se entienda que tienen que ser modificados. Y en ese sentido hemos trasladado a las organizaciones sindicales nuestro interés en que, antes de empezar la negociación, nos hagan el planteamiento de qué artículos o qué aspectos entienden que tienen que ser modificados. De alguna forma también hemos hecho modificaciones puntuales del acuerdo. Por ejemplo, hemos cambiado recientemente todo el tema de las horas extraordinarias, por ejemplo, y entonces ha sido pues, bueno, modificaciones puntuales, pero ahora ya habría que hacer una modificación de conjunto para adaptarlos, pues como digo, a la situación actual. En el caso del acuerdo de los laborales, para que exista ese único acuerdo, en vez de todos los que existen en la actualidad, ¿dónde radica la complejidad? ¿En que unos tienen más derechos que otros? ¿En poder unificar todo ello? Porque del planteamiento del que se parte en este caso, me imagino que es totalmente diferente al otro asunto, ¿no? Claro, ahora lo que habrá que convocar, o por lo menos así lo hemos planteado, es convocar un comité intercentros donde estén representados todos los comités de empresa que tienen a su vez su propio convenio colectivo. Estamos hablando, por tanto, de la Sociedad de Aguas, si lo consideran oportuno, de SAMIT, de Deportes, del convenio que rige para el Ayuntamiento en general. Entonces, con este comité intercentros, lógicamente, entiendo que lo que harán las organizaciones sindicales es quedarse con lo mejor de cada uno de los convenios que están actualmente, y nosotros lo que trataremos es de bueno, pues tener una única referencia y un tratamiento unificado para todos los empleados municipales con independencia de dónde presten servicios. Pero yo creo que lo que sí que es importante es esa unidad en el planteamiento, porque lo que sí que no tiene sentido, salvo que haya especificidades, lógicamente, por el servicio que se presta, pero que en función de cómo ha ido evolucionando la negociación colectiva en cada uno de estos ámbitos, los derechos que tengan los trabajadores sean distintos, trabajando para la misma entidad. Carolina, también en materia de personal, la oposición ha puesto el foco de atención en los últimos meses, en policía y en bomberos, en ambos cuerpos, por las necesidades que presenta cada uno de ellos. ¿Qué es necesario en bomberos para adecuar también esa plantilla al momento actual? Bueno, yo creo que tanto en policía como en bomberos lo que requieren es rejuvenecer la plantilla y garantizar que de futuro va a haber continuidad. ¿Por qué? Porque los acuerdos que tanto en el ámbito de policía como en el ámbito de bomberos han estado y están vigentes, han ido a un envejecimiento de la plantilla, porque se había acordado de alguna forma que las tareas a desarrollar se desarrollaban con los empleados municipales, con los policías y con los bomberos que ya existían. Dicho así de una forma un poco sencilla. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lógicamente que la media de edad de estas plantillas está por encima de los 45 años, teniendo en cuenta que en el ámbito de los bomberos a los 60, en algunos casos ya a los 61 años ya se puede jubilar anticipadamente. Lógicamente necesitamos garantizar ese relevo generacional. Y yo creo que el problema realmente, el planteamiento es ese relevo generacional en un ámbito y en otro. Las necesidades de policías y de bomberos, bueno, pues no soy yo las que lo tengo que determinar, yo tengo que dar cobertura, lógicamente, a las necesidades que se planteen por la concejal delegada en estas materias. Lo que sí que sé es que, bueno, por ejemplo, en el ámbito de policía, con independencia de la necesidad de rejuvenecer la plantilla, pues hemos tenido importantes mesas de negociación en donde hemos estado planteando la condonación de jornada, con lo cual, si por una parte se está planteando la condonación de jornada, entiendo que las necesidades están cubiertas. Otra cosa es que sí que sea imprescindible y necesario garantizar esa continuidad y ese relevo generacional al que hacía referencia. Aunque la competencia de policía también recae en Gemma Conde en este caso, desde la oposición, desde el Partido Socialista, Carolina, dicen que el modo en el que se ha convocado la oposición, con ese fallo en el primero de los ejercicios que se registró y la necesidad de tener que repetirlo, va a provocar que los nuevos agentes no puedan incorporarse al menos hasta dentro de un año, año y medio. ¿De quién es la responsabilidad en este asunto? Porque al final se esperaba esa incorporación en este año 2016 y finalmente tendrá que ser a mediados de 2017. Bueno, vamos a ver, las responsabilidades son cosas que existen dentro del ámbito de la administración, que suceden, y vamos a ver, en este caso vamos a responsabilizar a quienes formaban parte de esos tribunales, que son todos técnicos municipales, porque hay que dejar muy claro que aquí no hay ningún planteamiento político, porque ha habido una confusión en un examen y se han metido más preguntas tal. Bueno, yo creo que no es cuestión de responsabilidades, son cosas que pueden ocurrir, que están dentro de la dinámica
dinámica normal de lo que puede suceder en una administración. Bueno, pues ha impugnado el primer ejercicio, yo creo que se le ha tratado de dar una solución rápida, ese primer ejercicio ya se ha vuelto a celebrar y bueno, sí que es cierto que posiblemente como consecuencia de esto, pues bueno, se retrasará la incorporación de parte de ellos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos que van por movilidad podrán incorporarse también porque no necesitan hacer ese curso al que haces referencia. Pero bueno, insisto, yo creo que en este momento es un tema, el planteamiento es rejuvenecer la plantilla, con lo cual la inmediatez en la incorporación no me parece tan relevante como este otro objetivo. Lógico que la oposición diga esto y otras muchas cosas más, pero bueno, yo creo que tiene la trascendencia que tiene y yo creo que no es cuestión de buscar responsabilidades y en todo caso me imagino que la responsabilidad última pues la tendré que tener yo, ¿no? Que para eso soy político, pero bueno, yo creo que este tipo de circunstancias pues se pueden producir en cualquier tribunal administrativo. Carolina, una de las quejas en relación con personal que nos ha llegado a Canal 54 en los últimos meses, en las últimas semanas, está relacionada con unas indemnizaciones gratuitas por jubilaciones voluntarias anticipadas que están pendientes de pago algunas personas. Para que la gente nos entienda, porque la definición así es un poco compleja, ¿en qué consisten esas indemnizaciones? La verdad que este tema es un tema no fácil de explicar, pero bueno, vamos a ver, el convenio y el acuerdo del que hablábamos para laborales y funcionarios pues prevén unas cantidades que se denominan premios de jubilación anticipada. Estos premios de jubilación anticipada suponen que la persona que decide, el funcionario o el laboral que decide jubilarse anticipadamente, puede cobrar el 50% de lo que le tendría que cobrar si estuviese en activo. Esto supone, por ejemplo, para un bombero, que es donde estas jubilaciones anticipadas tienen más impacto. ¿Por qué? Porque es el colectivo que se puede jubilar a los 60 o a los 61 años con carácter general. Entonces esto supone jubilarse a los 61 años y cobrar el 50% de lo que le correspondería cobrar hasta los 65, es decir, 2 anualidades, sin perder, por otra parte, en este caso, pues sin perder la pensión. Entonces, bueno, son unos premios que están recogidos en el acuerdo y en el convenio, y en la medida que están recogidos en el acuerdo y en el convenio, tienen derecho a ellos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que en el 2013, desde intervención, cuando se ha ido a tramitar estos expedientes en donde se reconocían estas jubilaciones anticipadas, se han reparado desde intervención. Como consecuencia de que se repararon desde intervención, cuando hay un reparo en intervención, es necesario, pedimos un informe de Secretaría General y de la responsable de personal, y entonces se produjo un distinto criterio. Hay una discrepancia, y cuando hay una discrepancia, es el alcalde el que tiene que resolver la discrepancia. En este caso, y para ello, para que el alcalde tuviera más seguridad, para ver si procedían o no procedía pagar estas indemnizaciones por jubilación anticipada, pedimos incluso informe al Consejo Consultivo. Y con todos estos informes, el alcalde levantó ese reparo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que con posterioridad, intervención, con ocasión de una sentencia del Juzgado de lo Social, ha vuelto a presentar un reparo. Y de nuevo hay que plantearse si es factible o no por parte del alcalde volver a levantar este reparo basado en la discrepancia. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues solicitar informes a la Secretaría General y a la responsable de personal para que el alcalde tenga criterio suficiente. Mientras tanto, durante todo este criterio suficiente para resolver, lógicamente, en un sentido o en otro. Mientras tanto, hemos estado negociando una posibilidad alternativa de reconducir estas jubilaciones anticipadas, y el problema que parece plantearse es un problema de legalidad. Primero, de cuál es la naturaleza jurídica de estas jubilaciones anticipadas. ¿No? Claro, cuál es la naturaleza jurídica de estas jubilaciones anticipadas, si son retribución o si son indemnización, y parece que pues en función de la opinión mayoritaria, no tienen amparo en la legalidad vigente. ¿Y por qué no tienen amparo en la legalidad vigente? Porque si bien hace unos años parece que sí, la tendencia era jubilarse de forma anticipada y promover o incentivarlo, sin embargo ahora la legislación va justamente en el sentido contrario, de
alargar el periodo de permanencia de los empleados municipales en su trabajo. De hecho, el año pasado eran 65 años, este año la jubilación son 65 años y 3 meses y se irá ampliando e incrementando sucesivamente hasta los 67 años más allá del 2020. Con lo cual, precisamente, la tendencia, la orientación ha cambiado y parece que no tienen, o por lo menos eso es lo que se plantea, amparo legal a juzgar por lo que algunos entienden, sin embargo otros entienden que la situación es la contraria. Esto nos ha llevado a que algunos empleados municipales, ante el silencio cuando solicitaban la jubilación anticipada, no se les contestaba precisamente por esta situación que existía, y como consecuencia de eso pues han presentado demandas en el juzgado de lo contencioso, y como consecuencia de ello también al final se han resuelto bien por satisfacción extraprocesal, y también nos han solicitado los intereses por el retraso, y también se han resuelto por satisfacción extraprocesal o por allanamiento. Pero bueno, sí que es cierto que esta situación de muchísima incertidumbre, precisamente por un escenario normativo complejo, y también como consecuencia pues, de esta situación que se viene produciendo desde el año 2013. Y de forma paralela, pues está con las organizaciones sindicales negociando una alternativa a estos premios de jubilación anticipada que pueda ser, conforme con la regulación que actualmente existe. ¿Cuánto dinero, Carolina, se puede deber en relación a este capítulo, a estas indemnizaciones? Bueno, deber, vamos a ver, no es que se deba, se debe. Vamos a hablar de reconocimiento de derechos en el 2015. ¿Cuánto ha supuesto el reconocimiento de estas jubilaciones anticipadas en el 2015? Más de 600.000 euros. Es una cantidad más que importante, ¿no? Más de 600.000 euros, claro. ¿Cuál no se ha pagado? 400 y pico mil euros. ¿Pero por qué? Porque como consecuencia del reparo los expedientes están suspendidos. No es porque no se quiera pagar, el alcalde ya levantó en una primera ocasión el reparo y ahora pues debe hacerlo otra vez. Entonces los derechos están reconocidos, otra cosa es que se haya producido a su pago, y yo creo que de cualquier forma, y lo que hemos trasladado a las organizaciones sindicales o en las mesas en las que hemos abordado, en la mesa de empleados públicos, donde están todos juntos, en donde hemos abordado esta problemática, la intención del ayuntamiento sí o también es de estos derechos reconocidos, abonarlos. Lo que pasa es que tenemos que poner coto a esta situación, porque lo que no se puede es seguir generando una expectativa de que en el caso de que alguien se jubile anticipadamente va a cobrar estas jubilaciones anticipadas o estas indemnizaciones, cuando resulta que luego vamos a tener problemas legales para poder satisfacerlas. ¿El futuro debe ser, por lo tanto, la desaparición de este tipo de indemnizaciones, algún tipo de modificación? Porque, claro, cuando se explican estos conceptos a la ciudadanía en general... Es muy complicado. El futuro es muy complicado, ¿no? Ahora en esas conversaciones habrá que ver hacia dónde deben ir. El futuro, a juzgar a quien preguntes, pues para unos es un tema de negociación sindical, y lo que se negocie pues es lo que es el camino a seguir. Para otros la negociación sindical debe estar lógicamente dentro de la interpretación de las leyes que actualmente existen, y de hecho lo que tenemos, pues un reparo de una serie de expedientes que no es fácil de resolver. Entonces, pues yo creo que esto hay que abordarlo con cautela, con mucha negociación, con mucha comprensión también desde el punto de vista de la parte sindical, y sobre todo pues tratando de buscar alternativas en el caso de que existan, y eso es lo que llevamos haciendo también desde hace bastante tiempo. Carolina, en unos minutos va a estar con nosotros el alcalde. En lo que se refiere a personal, porque él va a hablar del presupuesto, de ese documento que se ha aprobado de forma inicial, ¿cómo se presentan las cuentas para 2016? Bueno, las cuentas en personal incrementan en 3 puntos porcentuales, algo más de 3 puntos porcentuales, como consecuencia en principio de que las retribuciones de los empleados municipales han subido un 1% para los funcionarios por ley de presupuestos, y para los laborales, pues porque se les ha dado el mismo tratamiento que a los funcionarios, aparte de incorporar también los días que nos quedan de pagar de la paga extraordinaria, que también esto se negoció del año 2012, y desde el punto de vista de personal es una situación del coste del capítulo 1 en personal, es una situación, podríamos decir, continuista en relación con el ejercicio 2015, en donde se recogen en las aplicaciones presupuestarias que se requieren pues las cantidades para dar cumplimiento a esos acuerdos del 2015. Otra cosa es que luego la plantilla presupuestaria, es decir, esta cantidad que se recoge en el presupuesto, pues cubre todos los puestos, da cobertura presupuestaria a todos los puestos, con independencia de que alguno de ellos estén vacantes, que también es un poco pues lo que también se demanda, que se cubran absolutamente todos los puestos. Sin embargo, esto no es así en
en ninguna administración. ¿Por qué? Pues porque bueno, esa plantilla presupuestaria de alguna forma recoge el ideal de a lo que debe de tender la administración, pero actualmente nos tenemos que conformar, tal y como ha interpretado el Ministerio de Administraciones Públicas, con lo razonable. No hay que tender a lo ideal, sino con lo razonable para prestar servicios públicos de calidad. Y desde ese punto de vista, yo creo que el esfuerzo que se está haciendo, no solamente por la parte política, sino por parte de los empleados municipales para prestar servicios de calidad dentro de un contexto de restricciones importante, pero que también está suponiendo disminuir mucho en los últimos años el gasto de personal. Yo creo que somos una administración muy dimensionada en donde nuestro gasto de personal es un porcentaje muy razonable. Se ha visto en la liquidación del presupuesto del 2015 para lo que viene siendo el coste de personal en otras administraciones. Y yo creo que eso pues, es satisfactorio, y a pesar de las críticas que siempre existen, pues yo creo que fundamentalmente hay que felicitar también a los empleados municipales por esa exigencia que también tienen con la calidad del servicio. Carolina, gracias por sintetizarnos cada uno de estos apartados de personal, porque yo sé que es algo muy complejo y sobre todo intentar aclarar determinados conceptos, ¿no?, a la ciudadanía. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en personal y también en el resto de áreas que coordinan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.